Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Gustavo Fernández, una nueva oportunidad para caminar aquí juntos al filo de la realidad, con novedades en el campo de todas las llamadas disciplinas alternativas, parapsicología, ovnis, control mental, todo esto que venimos haciendo domingo a domingo aquí por la onda de LT14 23 a 01 y por 29 radios de 5 provincias que retransmiten las ediciones especiales de Al Filo de la Realidad preparadas por la gente del Centro de Armonización Integral. Hoy estoy medio sepultado de papeles, tengo un montón de cosas que comentarles. Empiezo peleándome, para variar, ¿no? Empezamos a pelearnos con la gente, con alguna gente. Tengo acá un número de la revista Análisis, un semanario que es publicado en la ciudad de Paraná. Se lo acabo de secuestrar con cargo de devolución a Tomás, que está ahí esperando que se lo vuelva para irse. Así que quiero comentar rápidamente un artículo que apareció. Le devuelvo el semanario a Tomás, que está mirando con muy mala cara porque me estoy demorando mucho y terminó ya su tarea. ¡Qué golpe le acaba de dar! Eso que escucharon fue Tomás, que mirándome con peor cara todavía le acaba de dar un puñetazo al vidrio. Bueno, pero el vidrio resiste y nosotros también. El tema es un artículo que aparece en página 21 del último número de Análisis, titulado Cerrado por refacciones, los túneles en Paraná, parte segunda, dice la volante del artículo. Un artículo firmado por Silvia Huber, una de las habituales colaboradoras de esta revista, que sale semana a semana en la ciudad de Paraná, con distribución por toda la provincia de Entre Ríos, donde se baja línea para emplear un artículo, o mejor dicho, una expresión muy cara al periodismo vernáculo. Ustedes vieron que el periodismo tiene determinados clichés adoptados, ¿no? Determinadas muletillas que se repiten tanto que al final nos tienen absolutamente podridos. El río color de león, para referirse al río de la Plata, institucionalizar, ya lo usan hasta que se transforma en un trabalenguas, bajar línea cuando uno se quiere extender sobre algún tema en particular. Y bueno, hace un par de números que Silvia Huber viene bajando línea sobre el tema, la polémica, que uno pensaba que era tema viejo, de los túneles en Paraná. Claro, acá hay una lectura que uno podría hacer de estos artículos de análisis, ¿no? Ir un poco más allá a lo superficial, a lo que el lector habitual de esta revista puede deducir de la mera lectura de los mismos. Ya había aparecido un artículo anteriormente, yo no lo comenté, reflejaba una postura en la cual se extraían, se reproducían comentarios de la Junta Provincial de Estudios Históricos, de profesores de historia locales, de alguna manera oponiéndose a la credibilidad de las investigaciones de nuestro amigo Miguel Ángel Mernes, un poco el papá del tema de los túneles. Y guarda, digo con muchísimo orgullo, empleo con muchísimo orgullo la expresión nuestro amigo, mi amigo personal. Y si ustedes creen que hay algo de nepotismo en esto, que salgo a defenderlo a Mernes porque lo aprecio, bueno, sí, lo salgo a defender porque lo aprecio. Y además porque creo que las críticas soeces que se le suelen hacer en ocasiones o tenidas en otras ocasiones de supuesta intelectualidad, debería uno hilar más fino para ver qué se mueve detrás, ¿no? En ese otro artículo Huber criticaba, no el tema de los túneles en sí, porque la autora de la columna rescataba el hecho de que, bueno, de que deberían expedirse todavía las personas idóneas sobre la antigüedad y naturaleza de estos túneles. Pero fundamentalmente se hacía especial hincapié de una manera reiterativa en que el grupo de Mernes operaba sin conocimiento, sin método,
sin técnicas, de una manera, como quien diría, a los ponchazos, ¿no? Haciendo las cosas, arreglando las cosas con alambre y saliva, como decimos los criollos. Que no se procedía con seriedad. Era un poco lo que emanaba del artículo en general. No lo comenté en ese momento, primero porque, bueno, así como yo defiendo las teorías de Mernes, en mi programa tengo el derecho a hacerlo y lo voy a seguir haciendo hasta que me prohíban el micrófono. Supongo que Silvia Huber tiene todo el derecho a usar las páginas de análisis para denostar la metodología de Mernes, amparándose, por supuesto, no en sus propias afirmaciones, sino en los decires de supuestos profesionales de la historia local. Profesionales que desde que yo he pisado Paraná hace 4 años, pontifican desde atrás de un escritorio y nunca, como dije otras veces, les vi embarrarse las rodillas, por no mencionar otra parte de la anatomía, trabajando en el terreno como lo hizo don Miguel Ángel Mernes. Pero claro, don Mernes no tiene estudios terciarios, don Mernes no tiene estudios universitarios, y entonces de alguna manera, y este es un drama no solo de Paraná, ¿no? Es un drama histórico en la Argentina, por no tener estudios terciarios, de alguna manera parece que sus teorías, su punto de vista carecieran de credibilidad. Parece que no importara el hecho de que Mernes hace 20 años que viene zapando tierra e investigando túneles. Parece que no importara que Mernes hace 20 años que viene devorando bibliotecas, se ha transformado en un autodidacta capaz de dar un flor de revolcón. Yo he sido testigo de eso de más o a más de un profesional de historia. No, el problema es que Mernes no tiene un papelito para colgar en la pared. Y este país, que es tan estúpidamente afecto a los doctor, fulano de tal, licenciado, fulano de tal, profesor, fulano de tal, y después el profesor, el licenciado y el doctor dicen una sarta de pavadas que no se pueden creer, pero lo dice el doctor, ¿no? Me dijo el doctor, ¿se acuerdan ustedes de la novela? Bueno, de alguna manera sigue dándole este país más crédito, o ciertos medios de este país, vamos a aclarar esto, más crédito a esas personas que a gauchos del aprendizaje, como puede ser el señor Merlis. Claro, atrás de todo esto hay también entra la política, ¿no? Yo esto no lo he comentado nunca en Al Filo, porque no quiero que se hagan especulaciones sobre mi ideología política. Elucubraciones que seguramente van a ser totalmente tergiversadas. Pero bueno, llega el momento de hacer varias puntualizaciones importantes. Hay 4 o 5 tipos de prensa distinta en nuestro país. Hay una prensa que responde a la comercialidad más absoluta, a la frivolidad, a la superficialidad, al cholulaje. Hay una prensa que responde a intereses políticos orientados hacia la derecha del espectro político. Hay una prensa que responde a intereses políticos orientados hacia la izquierda de ese mismo espectro. Y hay una chiquitita y levísima prensa absolutamente independiente, que dice las cosas que realmente piensa. Un segmento de esa prensa, la prensa que responde a los intereses de izquierda, y yo no quiero con esto elevar juicios morales, éticos, sobre el pensamiento que está ubicado a la izquierda del espectro político. Quiero señalar una constante. Ha sido históricamente crítica, pero en un sentido destructivo, de toda forma de espiritualidad, de toda forma de credibilidad en los ovnis, la parapsicología, en esta nueva manera de pensar que impone el advenimiento del tercer milenio. Sintomáticamente, y esto lo vengo observando desde que me conozco con nariz, desde que leo periódicos, toda la prensa que puede identificarse a la izquierda del espectro político toma en son de burla, critica a los investigadores del fenómeno ovni, a los parapsicólogos, hace apreciaciones en muchos casos lesivas hacia las religiones, las sanamente constituidas. Tienen todo el derecho del mundo de atacar a las sectas, eso lo he comentado yo muchas veces, pero atacan quizás un poco porque responden a ese pensamiento de Nietzsche, ¿no? Que decía que la religión es el opio de los pueblos.
Y la gente que está a la izquierda del pensamiento político está tan creída de que la cosa es así, olvidándose, por ejemplo, de que en Europa existe un partido que es el marxismo cristiano, gente de ideología política marxista, pero que son profundamente creyentes al mismo tiempo. Puede haber una perfecta simbiosis en los dos enfoques. Entonces esta prensa ha atacado reiteradamente a todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo paranormal, lo extraño, lo exótico, amparándose en los decires de la prensa consumista, frívola y superficial, que miente, que exagera, que volasea terriblemente sobre esos mismos temas para vender más, identificando un poco a los que creemos en estos temas, a los que nos interesan estos temas, con esa prensa amarillista. Revistas como Splash, ¿no? Además se llama así, pero suena parecido, ¿vio? Bueno, ¿el tema cuál es? Yo no quiero, o no quería por lo menos pensar, que Página 12, que es la mamá editorial de Análisis, hay que estar muy desinformado por no saber que Análisis es la hija pródiga entrerriana de Página 12, periódico de Buenos Aires que forma bien a la izquierda del espectro político. Entonces, yo no quisiera pensar que Página 12 de alguna manera baja línea ideológica sobre temas que van más allá de lo estrictamente político, que entran en lo cultural, que entran en lo histórico, que entran en lo social, y que Análisis ataca a Mernes y a la gente que se va alrededor de Mernes, que al mismo tiempo comparten inquietudes por estos temas que proponen una revisión histórica para de alguna manera casarse con el pensamiento ortodoxo y conservador, en el sentido educativo, no político, de los historiadores, de los arqueólogos que critican la tarea de Mernes. Me resulta lamentable que en 2 artículos, Silvia Uber, no sé si me estás escuchando, pero alguien te va a contar seguro lo que estoy diciendo, insistas en que el problema del fondo es la falta de metodología con que se buscan restos arqueológicos sin tomar los recaudos mínimos, capaces de proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Que más adelante se diga, estoy buscando de leer textualmente, hablando por ejemplo de que en la iglesia de San Miguel, cuando la gente de Mernes, según dice la gente de Análisis, estaba haciendo excavaciones, encontraron un pozo negro, aparentemente perdido y olvidado de los planos locales, que habría inficionado, ensuciado, viciado parte del sistema hídrico sanitario de la zona. Entonces, se repite el concepto. Estoy buscando ahora otro, acá, por ejemplo, dice, el caso de la iglesia San Miguel queda no obstante para la incógnita, porque luego de retirado Mernes y su equipo, esta afirmación es de una tal señora Mónica de Dato, integrante de la Liga de Madres de Familia, dice Análisis, entidad que realiza actividades benéficas en la parroquia y que, según plantea la revista, son directos damnificados por la actividad de Mernes. Dice entonces, porque luego de retirado Mernes y su equipo, la señora de Dato sostuvo, Mernes desapareció, no volvió nunca más. Claro, alguien que no conozca a don Miguel Mernes puede pensar que el borrarse puede ser parte de su naturaleza. Yo no, honestamente. Yo no. La pregunta es, Análisis, ¿le dará cabida a don Miguel Mernes para exponer su punto de vista? Don Miguel Mernes, ¿habrá escrito Análisis o se habrá acercado por la redacción diciendo, señores, miren, mi punto de vista es esto, mi metodología es cierto, no existe algo todo a lo bestia, o sí existe, como dicen que no, y acá están las pruebas, y Análisis? ¿Será consecuente con ese liberalismo ideológico, con esa apertura que editorializa permanentemente y le dará a una persona sin título como don Miguel la posibilidad de codearse en los centímetros de página como le dan a la gente de la Junta de Estudios Históricos, los profesores de historias, la señora presidenta de la Liga de Madres de Familia y tanta gente anquilosada y solemne que pulula por Paraná exhibiendo títulos y que a veces, quizás solo a veces, ¿no? Pero a veces parecen no tener más que unos pocos decímetros cúbicos de materia gris.
No me gusta que una revista que se supone tiene predicamento local como es Análisis sea tan insistente en la falta de metodología de nuestro amigo Mernes, lo repito, porque de una cosa estoy segura. Ni Daniel Lenz, director de Análisis, ni Silvia Uber, y por lo menos ninguno de los responsables de Análisis, se arrastró por los túneles junto con don Miguel para evaluar, insisto, si existe o no existe metodología. Y de esta manera están sembrando en un cierto nivel sociocultural de Paraná que compra esta revista la idea de que Mernes está procediendo incorrectamente como una manera, y acá está el tiro por elevación. Mernes posiblemente a Análisis o a Páginas 12 no le interesa absolutamente nada. Pero puede ser que interese Julio Solanas, intendente municipal. Puede ser que interese Mario Moine, gobernador actual. Ambos, lamentablemente, objeto de vapuleadas críticas reiteradas en Análisis. Entonces, qué lindo tomarse de la autorización que la municipalidad, a través de su presidente, de Julio Solanas, le ha dado a Mernes como para criticar una obra más, una realización más, un decreto, una tarea más de esta gente. No me gusta que se denoste sin conocimiento a quien está trabajando por el bien histórico de Paraná como don Miguel Mernes. Y no me gusta que nadie, menos un amigo mío, sea usado con fines políticos. Punto aparte, vamos a un tema musical, después les sigo contando. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. ¿Qué pasa, Lucía? Se me nota. No, en serio, estoy contento. ¿Y saben por qué? La noticia saltó de las páginas de los periódicos de hoy. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el filo de la realidad? Mucho. Yo les voy a decir después por qué y por qué me pone este tipo de noticias tan contento. Rescatan parte del tesoro de un galeón hundido hace 2 siglos en el Río de la Plata. El equipo de un oceanógrafo argentino sacó 100 monedas y un lingote de oro. La información amplía. Dice, comenzó ayer el rescate del tesoro del galeón El Preciado, hundido en el Río de la Plata, frente a Montevideo hace 200 años. Entre el fango y el lastre de las bodegas del barco, los buzos encontraron un centenar de monedas del siglo XVIII y un lingote de oro que pesa casi 2 kilos. ¿A cuánto está el gramo de oro? Muy buena pregunta. A 50 más o menos, ¿no? Por ahí, qué sé yo, sí, me tendría que fijar en el diario. Bueno, calculen ustedes. Cuando fue hundido, el barco llevaba barras de oro, plata y piedras preciosas del Alto Perú. El National Geographic, que es una institución norteamericana que publica también una revista, ¿no? National Geographic Magazine, precisamente sobre estos tipos de avances en el conocimiento del mundo, estima que el tesoro hundido, escuchen esto, vale unos 1.500 millones de dólares. ¿Qué tal, Los protagonistas de esta aventura, que es avalada y compartida por el Estado uruguayo, dijeron que lo hallado ayer está valuado ya en 1,5 millones de dólares. Todo fue depositado en un banco privado del Uruguay. Hacía 2 años que estaban buscando este tesoro, que está entre los 5 más valiosos del mundo. El padre de este descubrimiento es un oceanógrafo argentino, como decíamos, Rubén Collado. Comenzó en 1990 la búsqueda. Él ya tiene bastantes antecedentes en el sentido de que de 1986 se había empeñado en la búsqueda de otro galeón hundido frente a Uruguay, Nuestra Señora de Loreto se llamaba, si no me equivoco, y tuvo que suspender la búsqueda por las grandes trabas que el gobierno uruguayo le había provocado, le había interpuesto. Y ahora, bueno, inició una acción legal contra el gobierno uruguayo, llegó a un acuerdo, y entonces, compartiendo ambos, el equipo de Collado y el gobierno uruguayo, a partes iguales las ganancias, sigue adelante la investigación oceanográfica en busca de este tesoro de 1.500 millones de dólares. Pero ¿por qué esta noticia me pone contento? Por varias razones. La primera porque
todos los que de alguna manera nos dedicamos a estas disciplinas insólitas, llevamos también un poquito el germen de la búsqueda de tesoros, ¿no? Yo esto nunca lo comenté, hoy estoy comentando por radio cosas que nunca he comentado. Hoy hemos entrado en la noche de las confidencias en el filo de la realidad. Bueno, pero el tema es que también una de las cosas que a mí me apasionan es este tema de la búsqueda de tesoros. Realmente no he buscado, no he encontrado hasta ahora nada. La búsqueda bibliográfica, la búsqueda teórica, soy muy buceador de bibliotecas, de ediciones antiquísimas de periódicos, de recoger relatos de testigos del hallazgo de tesoros o de buscadores de tesoros. Y en mi deambular por el país, muchas veces supe de la existencia, casi no estaría tentado a decir al alcance de la mano, de tesoros perdidos. En el norte del litoral argentino, en Corrientes, en Chaco, Formosa, Misiones, se los denominan entierros. Hace unos cuantos años yo estuve 6 meses exclusivamente viajando por esas 4 provincias y por la República del Paraguay y recogí muchas versiones de entierros. Versiones reales, hallazgos reales. Por ejemplo, recuerdo que, esto es un dato cierto, históricamente cierto, en 1950 aproximadamente, se hace una refacción en la Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes. Prácticamente se tira abajo la edificación anterior, que era de principios del siglo pasado, y se edifica la actual, conservando las líneas arquitectónicas originales. Bueno, cuando se tira abajo un muro interno, una pared interna, que era de viejos ladrillos de adobe, que tenía más o menos 2 metros de grosor esa pared, se descubren en el interior 7 tinajas con monedas de oro y de plata de mediados del siglo pasado, por un peso total de más de 500 kilogramos de oro. Tanto fue el valor, independientemente del valor del oro y la plata, el valor histórico, numismáticamente hablando, de esas monedas, que el gobierno de la provincia de Corrientes saneó la deuda que tenía con el erario nacional, con el Estado Nacional, mediante la transacción precisamente con ese tipo de hallazgo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. En el filo de la realidad, nos llamó don Miguel Mernes. Dice que nos agradece infinitamente, los comentarios que hicimos al comienzo del programa. Reflexiona que la gente de análisis se habría podido ahorrar los comentarios porque son totalmente falsos. El equipo que trabaja con él en la iglesia San Miguel no rompió nada. Lo que ocurrió fue que el jardinero se apoyó en una zona de un cantero, cedió, esto había ocurrido anteriormente, no tenía nada que ver con las excavaciones de la gente de Mernes. En ese lugar había un aljibe, un viejo aljibe, supongo que campana, reacondicionado como desagüe por la municipalidad. Obviamente, por esta misma razón, fue la municipalidad la que tomó cartas en el asunto para reacondicionar el lugar y que no tenía intrínsecamente nada que ver con las excavaciones que la gente de Mernes estaba haciendo a efectos de los túneles, que evidentemente hay una confusión de la gente de análisis o de la señora de datos, si no me equivoco, la presidenta de la Liga de Madres de Familia, en, digamos así, endosarle la responsabilidad a la gente de Mernes. Yo creo, don Miguel, y esto, yo le agradezco su agradecimiento, pero de cualquier manera era una actitud de corrección intelectual hacer el comentario, de ética, si se quiere, periodística, en última instancia nuestra función en ese sentido también es periodística.
Yo creo que más que una confusión o que como que alguien no entendió bien la cosa, hubo una manipulación, lo dije antes, no voy a volver a extenderme sobre el particular, para hacer un tiro por elevación, ¿no? Contra la municipalidad, usándolo a usted y a su gente con fines totalmente espurios. De todas maneras, gracias por la llamada y gracias por la aclaración, porque es un planchazo más de, bueno, de gente que de pronto se mete a periodista y comete el error básico de la producción periodística, que es informarse primero y abrir la boca después. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Bueno, nos quedan 45 minutos de programa y ya nos hemos peleado con Medio Paraná desde que comenzamos. Había algunas cosas que teníamos que terminar de redondear. Voy a terminar de redondear algunos conceptos sobre el tema de los tesoros, volviendo un poco al hallazgo del Preciado, el galón, así se llama, el Preciado, el galón que fue encontrado, bueno, fue encontrado hace 2 años, pero que hoy abrió sus bodegas al equipo de Rubén Collado, revelando en su interior 1.500 millones de dólares en lingotes de oro, de plata, en botellones de coñac enormemente anejados, se hundieron en 1751. Habría que probar ese coñac, a ver qué tal es. Y yo les recordaba que cuando con mi esposa Mara estábamos recorriendo el interior del país, varias veces tuvimos oportunidad de contactar historias, les decía a ustedes, de entierros, que llaman en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Misiones. Le conté la historia de esas tinajas con monedas de oro y plata que aparecieron en los muros, en los primitivos muros de adobe de la Casa de Gobierno de Corrientes. Ustedes recuerden que en la década del 60, del siglo pasado, ¿no? Allá por 1860, ocurrió en esta zona del continente la Guerra del Paraguay, cuando la Triple Alianza, Uruguay, Brasil y Argentina, se aliaron contra un minúsculo enemigo, la entonces naciente República del Paraguay, dirigida por el Mariscal López. Las historias son, o las versiones históricas, son contradictorias entre sí. De chiquitos se nos enseñaban que esa fue la guerra de 3 países contra un dictador. De grande uno aprende que en realidad los dictadores éramos nosotros. López lo único que quiso fue mantener una independencia económica de Inglaterra y de Francia desde su pequeña republiqueta enclavada en el corazón de América del Sur. Y de alguna manera, como siempre, ¿no? Históricamente Argentina y Brasil y también Uruguay fuimos adláteres, fuimos cómplices de la expoliación internacional. Esa es la otra historia. Lo que a nosotros nos interesa es que el foco de la guerra estuvo en la zona de Yacyretá, Pipé, en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, Corrientes, la ciudad de Corrientes, de alguna manera fue permanentemente asediada por las bravas tropas paraguayas, las tropas formadas casi en su mayoría por gente que era descendiente en primera o segunda generación de indios guaraníes, y todo el norte de Corrientes, la zona de Misiones, el sur de Paraguay, norte de Formosa. Formosa era el territorio paraguayo en ese entonces, después que terminó la guerra con la derrota de los paraguayos en la división de tierras, nosotros nos quedamos con un territorio, prácticamente toda Formosa, que hasta entonces era territorio paraguayo. El norte de Chaco fue escenario de guerras cotidianas, de batallas permanentes, diríamos prácticamente diarias. Las ciudades y los pueblos en esa región estaban absolutamente aisladas y sin salvaguarda del poder central. Corrientes prácticamente luchó esa guerra sola. Lo único que recibían de Buenos Aires no eran ni soldados, algunos pocos, ni pertrechos, eran directivas, ¿no? Quizás en ese entonces nació la histórica
inquina que los correntinos tienen con los porteños por haber sido abandonados durante la guerra del Paraguay. Corrientes tuvo que fortificarse como si fuera una nación propia y llevarla adelante como si fuera un país independiente. En aquel entonces nació esa expresión tan popular de los correntinos, ¿no? Si la Argentina entra en guerra, Corrientes la va a ayudar, ¿no? ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? Y entonces, los terratenientes, los estancieros correntinos y chaqueños, los pequeños poblados, carecían de mecanismos para proteger sus intereses, sus bienes. Entonces, ¿qué hacían? Transformaban todos sus bienes en patacones, como se llamaban entonces a las monedas, a los doblones, monedas de plata y de oro, y huían con sus familias hacia el sur, en dirección a Buenos Aires, enterrando sus riquezas debajo de los pisos de sus haciendas, en determinados puntos de los campos donde un árbol seco les permitiría 2, 3, 4, 5, 15 años después volver a encontrarlas. Pero ocurrió que muchas de esas familias jamás volvían a regresar, iniciaban una nueva vida en un lugar muy alejado, o bien morían en el exilio, o bien regresaban y sus haciendas habían sido totalmente arrasadas y no podían encontrar el punto donde habían sepultado esas riquezas. Y así fue como los entierros, de ahí el nombre, ¿no? Porque estaban sepultados en la tierra, fueron subsistiendo el paso de las décadas y hoy cada tanto los cazadores de tesoros del norte vuelven a encontrarlos. En el noroeste de Argentina, en Jujuy, en Salta, en Catamarca, a los entierros se los llaman tapados. Yo recuerdo que en el año 88 con Mara estuvimos un tiempo visitando la zona de Metán. Metán es una ciudad que está al sur de Salta. En primitivo lenguaje aborigen, Metán significa la tierra de la miel. Y no porque haya mucha explotación de apicultura en la zona, ni porque sea una zona pródiga en abejas, sino fundamentalmente por las riquezas que había en el lugar. Me explico, a 15 kilómetros de Metán se levantaba el poblado de Esteco. Esteco es un poblado legendario en la historia argentina. Aparentemente fue destruido en el año de 1658 por un terremoto. Se dice que fue destruido por la ira divina, porque Esteco, que estaba en pleno camino desde Potosí, desde el Alto Perú, hacia Córdoba, era zona obligada de paso para las grandes riquezas que se movían por ese territorio. Entonces, había crecido económicamente Esteco a expensas de ese movimiento de divisas, pero dice la leyenda que era una zona donde se burlaba la imagen de Dios, donde los hombres y las mujeres habían caído en las más abyectas costumbres orgiásticas y que Dios la castigó con un diluvio de azufre y fuego. De alguna manera, aquí hay una transliteración de la historia de Sodoma y Gomorra a las pampas argentinas. Lo interesante es que históricamente, en 1656, hubo un gigantesco terremoto en esa zona que habría producido la destrucción de Esteco. La historia es que Esteco nunca, y se dice que pese una maldición sobre ese pueblo, nunca pudo ser arqueológicamente estudiada. Cada vez que una expedición de la Universidad Nacional de Tucumán hizo varias, se instalaba en esa zona, enfermedades epidémicas entre los miembros del grupo, accidentes, siempre ocurría algo, gigantescas tormentas que evitaban que se pudiera trabajar arqueológicamente en la zona. Se dice que en Esteco hay muchos tapados, se dicen que aún quedan muchos tesoros de los primitivos habitantes de esta ciudad sepultados bajo las dunas de piedra y de arena que existen en ese lugar. Y en Metán, a 15 kilómetros de Esteco, tuvimos oportunidad de charlar con un hachero, ¿no? Un hombre de apellido Ruiz, que llevaba terriblemente bien puestos sus 78 años, hachero de día y un estudioso de las costumbres salteñas de noche. Yo todavía tengo muy fresco en mi imagen esa noche, esa fría noche de junio, que estábamos sentados alrededor de una pava en la galería del ranchito más o menos humilde
de Ruiz, contándonos él historias de tapados, de todos los tapados que existían todavía en esa zona. Yo recuerdo, y ahora que estoy haciendo memoria, me estoy acordando de las charlas con Don Ruiz, recuerdo una historia muy particular que me contaba él. Él me decía que cerca de la ciudad de Orán, en Salta, zona que ha adquirido extraña y lamentable popularidad en los diarios en los últimos tiempos debido al brote pandémico del cólera que hay en esa zona, hay un paraje que yo después pude ubicar en los mapas, que se llama Senda Chada. Y me contaba Don Ruiz que esa es una zona, la última zona donde el diablo apareció sobre la tierra, o por lo menos que él lo supiera. Y contaba una historia que esa zona, Senda Chada, donde solo llegaba el ferrocarril hasta hace unos años, una vez un grupo de gauchos había hecho un alto en el monte para comer un asado. Y en medio del calor del asado y del calor del vino se pueden a contar chistes y cuentos, diríamos de alguna manera, obscenos sobre la figura del diablo. Y cuentan las leyendas de que el diablo, en la forma de un alto hombre desnudo y totalmente negro, aparece, hace surgir un gran fuego del centro de la tierra y arroja a varios de los que están ahí presentes al interior de ese fuego, mientras que los demás alcanzan, uno diría, pero por ahí nomás, ¿no? Por un pelo a escapar. Ruiz nos contaba después, entrando más en confianza, que uno de los jovencitos hacheros que había estado en esa reunión había sido precisamente él, uno de los pocos que había logrado escapar. Y cuando uno, bueno, conocía un poco la sinceridad de Ruiz, un hombre sumamente modesto, me consta por un montón de datos que estuve averiguando, que él encontró varios tapados en esa zona. Es propietario precisamente de los campos, donde ejerce con sus peones el oficio de hachero, y tiene un modesto pero sano pasar estos años. Cuando yo le preguntaba si es verdad que le había encontrado tapados, me dijo, bueno, encontramos algunas cositas como para ir tirando por la vida. Cuando uno sabía de la honestidad de Ruiz, tenía la sensación de que la historia del individuo negro que aparece en medio del monte y arrastra, él decía, el infierno, qué sé yo, uno puede elucubrar otras teorías, a varios que estaban ahí presentes, podría, transliterada, eliminando todo lo que puede tener de mitológico, ser tan cierta como las historias de tapados que él encontró. Hay tapados en la zona de Salta, de Jujuy, hay entierros, le dicen los correntinos, los chaqueños, los misioneros, los formoseños. Sabemos que en Entre Ríos, sobre la costa del Uruguay y sobre la costa del Paraná, también hay historias de entierros, las hay en Santa Fe, las hay prácticamente en todos los lugares donde ha habido reducciones y asentamientos jesuíticos. Ese es un tema interesante. Cuando Carlos V expulsa a los jesuitas de América, prácticamente se hace una especie de operación comando, es decir, los emisarios del rey caen sobre los jesuitas en una noche, confiscándole todos sus bienes, embarcándolos hacia Buenos Aires, se hace una especie de inventario de sus propiedades y después, los despacharon nuevamente a España. Hay que ser muy ingenuo para creer que los jesuitas no sabían que iban a ser víctimas de una persecución de ese tenor, además de sus excelentes atributos en el manejo de la política, de la arquitectura, eran excelentes banqueros, tenían un buen servicio de contraespionaje, y evidentemente tienen que haber puesto a buen recaudo las grandes fortunas que habían amasado en nuestro territorio. Sin embargo, nunca se las encontró. Jorge Álvarez, un documentalista santafesino, en La Tierra y su Gente, un programa de Canal 13, hace un par de años, él exhibió precisamente en imágenes la búsqueda que todavía existe, por supuesto de manera clandestina, de un supuesto tesoro jesuita aún sepultado en la iglesia de San Francisco de esa ciudad.
Y fíjense ustedes qué interesante que todos los lugares donde históricamente los jesuitas estuvieron asentados son lugares donde la memoria colectiva, la memoria popular, recuerda la presencia de tesoros enterrados, de entierros o de tapados. Deducción que se me ocurre ahora. ¿No será esa una de las razones por las cuales tanto lo atacan a Mernes? Porque Mernes sostiene la teoría, y la dice a diestra y siniestra, de que esos túneles forman parte de sistemas arquitectónicos propios de los jesuitas. Y yo me pregunto, es una elucubración de madrugada, ¿no? Es un delirio pasado la medianoche, nada más. Pero, ¿y no será que hay determinados intereses creados detrás de determinados entierros locales que saltarían desgraciadamente a la luz del conocimiento público y por lo tanto escaparían al usufructo personal si Mernes y su gente, buscando evidencia jesuítica, de pronto encontraron esto? Al filo de la